Hoy vamos a hablar sobre lo que es IRIS y su nueva generación de reconocimiento de placas. Antes que nada, me presento, soy el ingeniero Luis Fernando Vargas. Yo estoy aquí encargado de lo que es la marca IRIS junto con el ingeniero Alberto de Ovaldo Serap. Vamos a empezar. Antes que nada, quiero mostrarles un pequeño video sobre lo que es IRIS. Ok, como acabamos de ver, es un video acerca de lo que hace o el alcance que tiene la lectura de placas con la marca de IRIS. En los últimos años hemos visto que la videovigilancia y lo que es los analíticos han crecido a pasos agigantados. Hoy en día, varias marcas están incursionando en lo que es la lectura de placas. Entonces, IRIS, como podemos ver ahí en la pantalla, se une con esta empresa que es de una tecnología especializada en la obtención de imágenes avanzada, que es Foresight Imaging, con el fin de llevar más allá la videovigilancia, también tener un reconocimiento automático de matrículas. Ya, y gracias a la tecnología que tiene IRIS en sus cámaras, ahorita vamos a ver una cámara en especial que es sobre la lectura de placas y a esta empresa, como lo había comentado, que está especializada en la obtención de imágenes, podemos ser capaces ya de ofrecer una implementación rápida y sencilla y una experiencia al usuario para poder implementar esta solución. Antes que nada, vamos a ver más o menos lo que vamos a estar viendo en este webinar. Vamos a ver los componentes de un sistema en la lectura de placas, cómo funciona. Vamos a ver un poco cómo es el sistema OCR o cómo obtiene esa lectura. Vamos a ver un poco ya en el software de cómo es que hace la lectura, cómo las podemos buscar en nuestra base de datos. Antes que nada podemos dividir en tres componentes todo lo relacionado al mercado de seguridad. Lo podemos sacar en estas tres variantes. Primero vamos a tener la fuente, la que es la que nos va a analizar todos nuestros datos. Con esta vamos a tener que adquirir una alta resolución, alta velocidad de frames, tiene que ser por encima de los 10 cuadros. Esto ya dependerá también de cuál va a ser la aplicación, si la lectura de placas va a ser en una carretera, si va a ser en un estacionamiento o en un fraccionamiento. Vamos a necesitar también lo que es un infrarrojo, de preferencia que sea un poco más potente, para poder también tener lectura por las noches.
Después viene lo que es el proceso. Es aquí donde vamos, valga la redundancia, a procesar toda esa información que viene de nuestra fuente, que va a ser la cámara. Lo que vamos a necesitar es alta precisión. Como estamos hablando de lectura de placas, vamos a tener que tener una cobertura del país. Vamos a tener que también adquirir flexibilidad de aplicación e integración de la seguridad. Y por último, lo vamos a dividir en aplicación, que es poder personalizarlo, integrarlo y analizar los datos. En resumen, vamos a necesitar una solución integrada con alta precisión. La fuente nos debe de proporcionar datos de imágenes claros. El proceso debe basarse en una sólida tecnología de visión y la aplicación tiene que ser lo suficientemente flexible para satisfacer cualquier requisito del cliente. Y aquí lo más importante es que tienen que ser las tres, deben funcionar de manera transparente y confiable. Entonces, basándonos en esto, ¿qué es lo que nos ofrece IDIS? Como fuente nosotros podemos encontrar esta cámara, que es la DCT-1244WR, que es una cámara de 2 megapíxeles, puede grabar a 30 cuadros por segundo. Como vemos ahí tiene una compresión H265. Cuenta con su lente motorizado de 9 a 22 milímetros y tiene una distancia de IR de 50 metros. Cabe destacar que también tiene una certificación IP66 y se puede alimentar por PoE. Aquí nomás aclaro, esta cámara se puede alimentar por PoE, pero para tener los infrarrojos sí necesitamos tener conectada una fuente. Después, como el proceso, vamos a necesitar un software que es el IDIS ANPR, el que nos va a ayudar a hacer el algoritmo de reconocimiento de placas. Va a tener la base de datos de nuestro país y va a tener almacenado el resultado de la lectura. También vamos a tener una inserción de texto. Y por último, como aplicación, nosotros podemos tenerlo en nuestro NVR para no solamente tener un registro de la base de datos, sino también tener video en vivo, tener la grabación como una evidencia y también poder buscar toda esa información en el video mediante la matrícula. La tasa de precisión ahorita del LPR de IDIS está entre un 97 y un 99.5%, y en países, ahorita vamos a ver la lista, donde ya ha completado todas sus placas, todo su repertorio de placas dependiendo de la localidad. Aquí, ahorita en México, estamos hablando entre un 90 y un 95%. La tecnología de IDIS está capacitada también para reconocer la apariencia particular de las matrículas. Como todos sabemos, en todo el país, en cualquier estado que estemos, vamos a encontrar matrículas que son muy diferentes en cuestión de color, en tamaño de letras, incluso en imágenes dependiendo del estado. El motor de IDIS funciona de forma distinta a muchas LPRs en particular. Esta se debe a una sola cámara IP, tiene que ser de día y noche, que sea conmutable para leer imágenes, para poderlas leer en condiciones de luz diurna y en la oscuridad, que tenga la capacidad de cambiar a modo nocturno para poder tener esa lectura de placas con imágenes infrarrojas. La detección de placas en IRIS es muy accesible, ya que rastrea y lee las placas de todos los carriles con toda la visión que tenga. Ahorita también vamos a ver una tabla donde vemos, según la resolución que vamos a tener en nuestra cámara, cuántos carriles podemos ver al mismo tiempo. Va a leer todo lo que vea en su campo de visión y tiene la capacidad, si hay tráfico bidireccional, que pueda observar las placas que se aproximan como las que retroceden, también las puede leer simultáneamente. Otra ventaja, como ya habíamos mencionado del IR, para su funcionamiento nocturno es para que nos dé iluminación y esta se enciende y se apaga automáticamente, ya es siendo controlada por el software.
Aquí podemos ver un diagrama donde IDIS es asequible a ciertas integraciones. Podemos tener todo en uno con la simple marca. No necesitamos utilizar marcas terceras para poder integrar nuestras cámaras. Como podemos ver, ahí tenemos lo que es el paquete de las cámaras, donde es el reconocimiento, el software. Todo eso lo podemos transmitir, ya sea un NVR o también es compatible con nuestro software, que es el ID Solution Suite. Así que el ID CNPR no solo está limitado a LPR, sino también ofrece cámaras de seguridad para usarlas tanto como vigilancia como también para tener lectura de placas. Eso es algo muy importante destacar, ya que no solamente nos estamos centrando en una cámara en que solo esté viendo una placa todo el día, sino también la podemos utilizar como videovigilancia, ya que podemos pasar toda esa información a nuestro NVR y se está almacenando. También nos pueden proporcionar lo que es el SDK para poder integrar, ya sea con una solución de control de acceso, poder abrir barreras. Nosotros queremos ya al momento de leer una placa, ya que, como lo había mencionado, transmite los datos al NVR para identificar el vehículo. Podemos tener nuestra lista negra, nuestra lista blanca, y en base a ello poder abrir y cerrar una barrera. El diseño de la NPR está diseñado principalmente para el funcionamiento a largo plazo y que sea continuo en los sistemas de carretera. Esto no implica que tengamos interacción del usuario después de que ya se haya configurado. No vamos a estar batallando en el tener que estar entrando, yendo al equipo a estar configurando cada cierto tiempo. También, como lo mencioné ahorita, el software se puede encargar de aumentar y quitar iluminación para poder tener una mejor lectura de placas. Las iluminaciones o las condiciones ambientales, como sabemos, cambian a lo largo de las estaciones y el sistema se recalibra automáticamente y eso nos va a garantizar un funcionamiento confiable durante todo el año. Hasta aquí, no sé si me puedan decir si voy muy rápido, si vamos bien. ¿Va quedando todo claro? Ok, muy bien. Okay, bueno, vamos a continuar. Como lo mencionaba ahorita, IDIS nos permite integrar soluciones externas. Como aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una barrera, tenemos nuestra cámara y nuestro software, que directamente nosotros podemos abrir la barrera al momento de detectar una placa. Aquí también quiero hacer énfasis, ahorita les voy a enseñar una lista sobre cómo elegir el procesador de nuestro software, de nuestro servidor donde vamos a instalarlo, ya que sí es necesario cumplir con ciertas características para que la lectura de placa sea mejor. Esto nosotros podemos ayudarles aquí en Ingeniería de Syscom, apoyarnos directamente también con IDIS para determinar cuál sería el más óptimo. Me están preguntando aquí si la base de datos se vende o cómo se obtiene. Si es por medio de licencias, ahorita les paso el modelo, lo podemos encontrar en la página de Syscom. Pero podemos tener un demo de 30 días con esta solución para empezar a probar lo que es la lectura de placas. Aquí otra integración que tenemos, ya tenemos 4 cámaras integradas a un solo servidor. Si fijan, incluso en la imagen tratamos de hacer ahí énfasis como tenemos el anterior un servidor más pequeño, con un procesador más pequeño,
ya que es solo una cámara, y la siguiente al tener 4 cámaras, nomás para hacer la vista, tiene que ser mayor el procesamiento. Podemos abrir también igual 4 barreras y tenerlas todos en un centro de monitoreo. Aquí les muestro otro, cómo también puede integrar. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cámaras, cada quien con su servidor, y todo lo podemos centralizar a otro solo servidor y tener las lecturas de placas, tanto como accesos a las barreras. En sí, un sistema ANPR, ¿en qué consiste? Va a ser una computadora, tiene que ser un sistema operativo Windows, se tiene que estar ejecutando lo que es el software, el IDIS ANPR. Tenemos que contar con una base de datos de MySQL. Esa tiene que ser local en la PC, o también lo podemos hacer de manera remota. Podemos tener hasta 4 sensores de adquisición de imágenes, que podemos denominar un módulo de sensor que conste de una cámara, un lente, un controlador de lente, una matriz de iluminación, controladores de iluminaciones, etcétera. Ok. Después también, para ofrecer el valor de la lectura, reporte de placas, como lo mencioné, tenemos una base de datos de MySQL, es donde se van a estar almacenando, y como viene ahí en la imagen, podemos almacenar hasta 50,000 registros antes de que tener que esos datos transferirlos a otro sistema. Aquí les muestro ahorita todo el mercado que ha abarcado la lectura de placas con IRIS. Podemos ver ciertos países en Europa, destacando países como Francia, Portugal, Grecia. Después en Norteamérica, lo que es Estados Unidos, Canadá y México, ya la mayoría de los estados se están cubriendo la lectura de placas, y también ya está incursionando en lo que es en los Emiratos Árabes. Como vemos ahí en México, como yo les comentaba ahorita, al no tener toda la mayoría de los estados ya, ya homologados, por, por eso nosotros damos una asertividad del 90 hasta 95% en la lectura de placas, ya que como sabemos, aquí en cada estado tiene una imagen representativa de ahí. Aquí les muestro otra imagen de esta cámara. Hasta el momento, la DRT1244WR, que es esa cámara, ese es el modelo, está calificado para la lectura de placa. Hasta ahorita tenemos este modelo, pero eso no significa que no podamos integrar otra cámara. Esa la podemos ver dependiendo ya el tamaño de, de nuestra integración, ver con qué cámara también nos podemos integrar. Al momento de decir que esta cámara está calificada, aquí les muestro una imagen, una comparativa entre dos modelos de cámaras IDIS con la misma iluminación. Si nos fijamos en la primera, la DCT3233WRX, ni siquiera alcanza a apreciar la placa que está al fondo, a diferencia de lo que es la cámara especial para el LPR. Y al momento también de entrar los infrarrojos, podemos ver cómo puede controlar, tiene el IR, para no provocar lo que es la segunda imagen, que nos ciegue el infrarrojo, deslumbre la placa y nos ciegue la visión.
Aquí podemos ver, según las regiones, cuántos carriles podemos ver según el lente que tengamos. Si nos fijamos en primero, bueno, el primero no nos va a importar, nosotros nos vamos a dedicar en lo que es América. Con 2 megapíxeles podemos abarcar 1.37 carriles. Eso significa que al momento de poner la placa, bueno, perdón, la cámara, vamos a poder ver los 2 carriles, bueno, casi los 2 carriles. Para ver más, se recomienda aumentar lo que es la resolución. Tenemos 10 factores a considerar para que nuestra lectura de placas sea lo más óptimo. Aquí hago mucho énfasis, ya igual como en los analíticos, para que nosotros podamos tener una asertividad mayor al 90% o todavía más. Siempre va a depender también de la instalación, tener un buen ángulo de visión. Y aquí, por eso yo les comento estos 10 factores. Tenemos que tener una resolución de la cámara, como lo comentamos al principio. Y esto dependerá también por el grosor de las placas. La altura la tenemos que considerar. El campo de visión que vamos a tener entre los carros para poder leer las placas. Todo dependerá también si es de alta velocidad, si es a corta velocidad, como un estacionamiento o un fraccionamiento. La profundidad en la que va a poder todavía leer la placa, tener una cobertura de IRs y la velocidad de fotogramas. Mínimo 5 cuadros por segundo de tráfico lento y 10 para ya alta velocidad. Eso lo podemos ver más o menos aquí en un diagrama. Los factores que tenemos que considerar: la altura, el rango entre la cámara y el automóvil, todo, todo el campo de visión que va a tener nuestra cámara, la placa, como lo mencionaba, el grosor de sus letras y la distancia del IR del equipo. ¿Okay? Vamos a continuar. Vamos a ver lo que es el sistema OCR o cómo es que hace la lectura. Primero, como vemos ahí, el OCR es conocido por sus siglas en inglés, que es Optical Character Recognition, que su significado es el reconocimiento de caracteres. Es un proceso dirigido a la digitalización de texto, las cuales se identifican automáticamente a partir de una imagen o símbolos que tengamos que las podemos cotejar, ya sea con un determinado alfabeto o una simbología, para poder sacar de esos datos, de esas imágenes, para almacenarlos ya de manera de que podamos utilizarlos ya como es el texto. Todos los algoritmos de reconocimiento de caracteres tienen la finalidad, como lo comentamos, para poder diferenciar un texto de una imagen cualquiera. Normalmente los reconocimientos de caracteres se basan en 4 etapas: la binarización, la fragmentación o segmentación de una imagen, el adelgazamiento de los componentes y comparar o cotejar los patrones. Aquí les muestro yo un ejemplo de cómo sería un reconocimiento de caracteres. Aquí tenemos una placa que es de Nuevo León. El primer paso que se hace es mandar a una escala de grises. Siguiendo de ese paso, vamos a aplicar un filtro para poder así,
hacer la binarización, mandar todo a blanco y negro, y así sea más sencillo para el equipo poder reconocer la placa. Después, como lo veíamos, adelgazar las líneas. ¿Eso para qué nos va a servir? Si se fijan, al momento de adelgazar las líneas, nosotros podemos eliminar todas las demás letras, como lo que es Nuevo León, México, el código de barras de arriba, y quedarnos solamente con los caracteres. Ya con esos caracteres podemos aplicar ciertos filtros para al final tener el óptimo resultado de nuestra lectura de placas. ¿Okay? Me están haciendo una serie de preguntas. Me preguntan que si el servidor puede proporcionarlo el usuario o es un servidor especial. Aquí les voy a presentar unas imágenes donde podemos nosotros adquirir el servidor dependiendo una puntuación. Aquí si nos fijamos tenemos una gama de procesadores en la cual nosotros mínimo tenemos que cumplir con 5000 puntos dependiendo de nuestro procesador. Si fija hay una variedad de gamas teniendo Intel Xeon, Intel Core i9, i5, i7. Solamente tenemos que cumplir con los 5000 puntos, ya dependiendo qué procesador vamos a tener en nuestro servidor. Esta es una parte a considerar, ya que sí es importante para poder tener una lectura de placas adecuada, tener un servidor que no lo pueda soportar todo este procesamiento. De todos modos, si ustedes tienen dudas sobre dependiendo la magnitud de su proyecto, cuál va a ser el procesador o el servidor que tienen que usar, se pueden apoyar aquí directamente con nosotros. Me preguntan también que cuál es la desventaja con un sistema RFID. Nosotros, al querer controlar una barrera de accesos, nosotros normalmente podemos hacerlo con niveles de usuario también, como les mencionan aquí, con el RFID. Ponerlo como desventaja o ventaja, ya será depende de la aplicación que quiera nuestro usuario final. El tener una lectura de placas, podemos también tener nuestra base de datos sobre quién entra y quién no entra, poder tener un video sobre cuánto pasó esa persona en qué coche. Podemos tener un poco más de datos, aparte del control de acceso, tener una vigilancia, como lo mencionaba, ya no solamente estamos hablando de lectura de placas, sino también nosotros podemos integrar lo que es la videovigilancia. Me preguntan de la cámara T3-3233, que es la que mostraba aquí. Como lo mencioné al principio, la cámara DST-1244WR es la que está más especializada en la lectura de placas. No significa que no podamos utilizar una lectura con otra cámara, pero ya tendríamos que hacer más aditamentos como a lo mejor poner
una iluminación externa para poder hacer la lectura más con más como porcentaje de acertación. De hecho, aquí me preguntan sobre la lectura de placas en Colombia. Si nosotros no llegáramos a tener la base de datos, en nuestra base de datos, las placas que tenemos en cierto estado, nosotros podemos verlo también directamente ahí con IDIS para empezar a homologar la placa y poderla meter a nuestra base de datos. Eso lo podemos hacer directamente con ellos. Se tiene que hacer digamos, podemos llamarle un entrenamiento para poder ya adquirirla al momento de leerla, ya pueda hacer el algoritmo necesario para, dependiendo cómo es esa placa en esa localidad, podamos identificar la placa. En el día no hay problemas para identificar las placas. ¿Por qué razón? Como lo mencioné, el software puede calibrar directamente la iluminación. El software, si ve mucha luz del día, cambia hace que la cámara cambie la forma de obtener esa luz para poder tener una mejor lectura. Eso lo hace directamente el software. Como lo comentamos, a lo largo del año las estaciones siempre cambian la luz, se oscurece más temprano, se amanece ya dependiendo el día. Podemos tener una lectura de placas mejor, ya que el software no lo permite. Me preguntan a qué se refiere la base de datos, si todas las placas del país registradas o cómo. Ok, al momento de nosotros instalar nuestra base de datos o nuestro software en nuestro servidor, él nos va a preguntar de qué región queremos que sean las placas. Ahí es donde nosotros vamos a decir, ok, quiero que descargues tu base de datos, que es para México o para otros países que tengamos ya la base de datos. Digo, no está cerrado a solo limitarnos a donde no tengamos acceso. Hasta aquí les pregunto si va todo bien. Si tienen alguna duda, por favor pregúntenla. Si voy muy rápido, por favor, también coméntenmelo. Aquí quiero enseñarles este pequeño video. Es algo sobre la configuración que se hace en el servidor. Solamente quiero que vean cómo podemos nosotros, escaneando la red, poder agregar nuestras cámaras. Si se fijan, ahí lo podemos agregar ya sea mediante una IP, nosotros buscarlos manualmente, o el sistema se encarga de reconocerla. Ahí si se fijan ya nos reconoció nuestra cámara, la DST1244, nos da la IP, nos pide un usuario y una contraseña. Después también al avanzar vamos a ver cómo nos pregunta algo muy característico de lo que es IDIS, es el punto de venta o la inserción de texto. Nosotros mediante la lectura de placas también lo podemos mandar, como decíamos, ya podemos integrarlo a nuestra solución de videovigilancia, poder mandar esos caracteres de nuestra placa y tenerlas almacenado no solamente en nuestra base de datos, sino también en una evidencia con video.
Aquí como lo ven, pues, lo mandamos a la IP de nuestro grabador para poder tener ese almacenamiento. Aquí ya quiero mostrarles, como les mencionaba, se puede adquirir un demo de 30 días para poder hacer pruebas. Aquí les quiero mostrar, esto es unas pruebas que hicimos aquí en Cisco, digamos pruebas de escritorio, donde como la placa es reconocida mediante el software. ¿Se fija? Al momento de entrar la placa en escena, nos la enmarca en un recuadro y nos las manda del lado derecho diciéndonos la placa, el ID que tenga la placa, la dirección, si va o viene, el número de píxeles en milímetros que necesita para leerla. Y abajo nos muestra la imagen completa y nos muestra un recuadro pequeño con la pura placa. Aquí, como me mencionaban, para la lectura en nocturna, nosotros aquí estamos encendiendo los IRs para ver cómo es que reconoce esa placa con la iluminación. ¿Se fijan ahí al momento de que entró la placa? Luego hizo la detección, dándonos una lectura completamente cierta. Si nos fijamos, es la DSK6929 y es el mismo que nos da en texto. Aquí volvemos a pasar la placa y nos la empieza a detectar. Aquí también por último también les quiero enseñar este video sobre cómo nos entrega la base de datos todas esas imágenes de, que hemos adquirido con la lectura de placas. Fija, hasta ahorita lo que se hizo las pruebas, llevamos 38 lecturas. Todas podemos presentarlas ahí cuando se leyó. Si nos fijamos en el registro, la mayoría nos está dando bien la lectura. Las que nos dan mala lectura es porque la placa se leyó al revés o porque un dedo está interfiriendo en alguna de las letras de nuestra placa. También podemos revisar en esta parte cómo nos va dando el recuadro de solamente la placa, independientemente si esté arriba, si esté chueca. Y como lo vemos con un infrarrojo, todavía podemos hacer una lectura completamente asertiva. Bueno, aquí me preguntan que qué pasa cuando la placa está muy sucia o tiene un recubrimiento o plástico transparente. Eso sí nos va a afectar en la lectura, como lo veíamos ahorita en el OCR, cómo maneja ese algoritmo. Al momento de que esté sucia o que algo esté interfiriendo en, nuestras letras y números de las placas, sí se va a ver afectado en el reconocimiento. Ok, no me están haciendo algunas preguntas. Un momento aquí para poder responderlas. Me dicen que la tabla de la lectura nos comenta los anchos de los carriles, pero también me preguntan que en qué distancia se coloca la cámara. Eso tenemos que calibrar para toda. Aquí siempre hago mucho énfasis de cuando se hace una lectura de placas o un analítico, la calibración de la cámara siempre va a ser lo más importante. ¿Qué distancia? Esto también dependerá del lente que tengamos.
Entre mayor milimetraje tenga nuestra cámara, vamos a tener más profundidad en nuestra imagen. Es por eso que esta cámara cuenta con un lente motorizado desde los 9 milímetros hasta los 22 milímetros para poder estar jugando con esas distancias de profundidad y con nuestro ángulo de visión. Me preguntan cómo podemos aprovechar el reconocimiento de placas, en qué proyecto se puede integrar. Esto puede ser desde vigilar una carretera, podemos tenerlo en centros comerciales, en las entradas de cada plaza. Esto es algo muy común que nos lo pidan en fraccionamientos. En fraccionamientos muchos quieren tener la implementación de un control de acceso con una lectura de placas para poder identificar quién entra y quién sale. O poder dar niveles de acceso, una lista negra o una lista blanca si necesitamos que ya una placa de un carro que identificamos sospechoso no pueda acceder. O incluso que nos alerte que acaba de ser sido identificada. Ok, esto es todo lo que vamos a ver el día de hoy con la lectura de placas. Aquí todavía tengo un poco más de preguntas, se las voy a seguir contestando, ya que no sé si en específico de lo que vimos todavía sigan habiendo preguntas. Dice, si solamente tenemos una base de datos, el sistema no detectará placas extranjeras. Es correcto, no, si no tenemos la base de datos en nuestro sistema, si no la descargamos a nuestro software, no vamos a poder tener esa lectura, ya que no va a tener con qué cotejarla para saber de dónde es o cómo hacer el algoritmo necesario para poder determinar qué placa es. Me preguntaban si tenía costo la licencia, si tiene un costo.
La licencia depende también de qué cobertura es la que necesitamos. Ahorita aquí en la página tenemos dada de alta la que es de 4 metros. Como les comentaba, la mayor aplicación que se nos pide son en estacionamientos o entradas a fraccionamientos. Y podemos encontrar la licencia, pero eso no significa que no contemos con las de mayor alcance. Solamente se pueden apoyar con nosotros, checar la integración que se va a tener con la lectura de placas para poder determinar la licencia necesaria. También me preguntaron la velocidad de lectura de placas. Hasta el momento no tenemos el límite, todo está en desarrollo, pero nosotros se los estaremos siempre informando. Aquí en la página van a poder estar encontrando todos esos datos. Dice que me preguntan que con qué marcas de cámaras funciona. Podemos encontrar marcas de cámaras, podemos agregarlas por ONBIF, si no lo permite el sistema. Al momento de querer hacer un control de acceso, me preguntaban sobre los contactos secos. Como les comentaba yo en la presentación, podemos tener el SDK para poder hacer la integración con un sistema aparte. Ahorita la parte de IDIS todavía no se desarrolla completamente lo que es los controladores de relevador. Al momento de querer hacer un reconocimiento de placas, ya sea por P2P o un host interno, no es algo que sea del todo recomendable. Por P2P, esa parte sí no lo tenemos. Lo que maneja IDIS es un FEN. Pero por un host remoto, lo que nos pide al fin de cabo el software es que nosotros lo liguemos a una IP que podamos tener comunicación entre sí. Pero al momento de nosotros quererlo integrar, ¿no? Como sabemos, un nombre de dominio no siempre eh, va a estar 100% funcional. No podemos estar atenidos a que si el dominio refresca o los anchos de banda. Se podría hacer la integración, pero no es algo que sea muy recomendable. Bueno, no sé si haya quedado todo claro. Esta es solamente una plática sobre lo que es IDIS, solamente en la lectura de placas. Es algo meramente por encimita lo que brinda IDIS. Eh, si tienen alguna duda, cualquier cosa, se pueden comunicar con nosotros, conmigo, con su servidor, Luis Fernando Vargas, y con el ingeniero Aldo Cera, que es el Product Manager de IDIS. Y nosotros con gusto podemos apoyar en el proyecto o en qué requerimientos necesitan para llevar a cabo la lectura de placas. Bueno, es todo por mi parte. Te reitero, muchas gracias por ver y compartir este webinar con nosotros. Espero que les haya sido de utilidad y seguimos aquí a sus órdenes.